Imaginemos un océano infinito. En el fondo de ese océano vive una gran tortuga. Esa tortuga sale de las profundidades del océano cada 100 años a tomar el sol y a respirar. Imaginemos que hay una rueda de madera con un hueco en el centro, flotando en ese océano infinito. Y pensemos que esa tortuga hoy le toca salir. Han pasado 100 años. Sale a respirar y a tomar el sol. Pero esa tortuga, cuando sale, atina a meter su cabeza en ese salvavidas de madera. ¿Cuántas posibilidades hay de que en ese océano infinito una tortuga atine a meter su cabeza por un salvavidas que va flotando en la inmensidad? Si lo hace cada 100 años. El universo budista dice que eso es la gracia de renacer en el reino humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Iniciamos así la ruta de la tortuga, ¿no? Con esta historia de la tortuga. Mi nombre es Alberto y estoy transmitiendo desde Orizaba, en la casa de mi hermana Sara, que tan amablemente me recibió. Aquí también compartiendo el vino y la sal y el azúcar con mi madre y con Lilicita, la perrita consentida, desde Orizaba, desde otro destino, transmitiendo, y bueno, pues tocó, ¿no? Que había que transmitir la ruta de la tortuga, y le dije a mi hermana, pues, ¿qué hacemos, no? Le digo, porque, estoy acá, y resulta que la persona que iba a entrevistar, pues, está en Valle de Bravo, y se está cambiando de casa, mi amigo Oscar, entonces no íbamos a poder hablar de guacamayas, y me dice, pues, ¿qué te parece si hablemos del vacío budista? Digo, bueno, pues vamos a hablar del vacío budista, ¿no? Así que ese es el tema de hoy. Yo soy no sé absolutamente nada, ¿no? Del vacío budista, pero mi hermana, que le gusta mucho leer, ¿no? Su cultura la ha llevado hasta esta situación, y hasta aquí nos trae a todos nosotros. Así que los invito y las invito a que se pongan cómodos y cómodas, y que además también participen, ¿no? Con sus comentarios. Ya saben que pueden escribir en la página de Spreaker, hacer sus comentarios. También pueden, y pueden también escuchar los podcasts de las demás programas que hemos tenido, de los diferentes programas que tenemos, ¿no? Busquen la aplicación de Spreaker, descárguenla en su celular y chequen en su celular cualquier podcast de cualquier transmisión que hayamos tenido. Lo pueden hacer en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Facebook, también en Twitter. Y bueno, y antes y previo a la apertura que tuvimos de la tortuga que se asoma por el salvavidas de madera en la inmensidad del universo, escuchamos también por ahí una melodía que se está promocionando, o se está promoviendo en el canal de YouTube, en Mahahual Channel, ¿no? Saludos hasta Mahahual, a Adriana Quintanilla, que nos debe estar escuchando. Escuchen también, suscríbanse al canal de Mahahual Channel y escuchen la música, y deleítense también con las imágenes que Adriana nos muestra en su canal.
invitadísimas también las mujeres. Estuvimos platicando con ella la semana pasada y también invitada ya por parte de nuestra productora que tenga su propio programa de radio aquí con los actores sociales. Entonces, bueno, pónganse cómodos. Este programa promete mucho. Se supone que dura 1 hora. Vamos a ver cuánto va a durar. Dependerá también de todos ustedes, ¿no? Y bueno, esto es La Ruta de la Tortuga. Estamos de vuelta ya aquí en La Ruta de la Tortuga. Muchas gracias a Horacio, nuestro productor, que ya nos dice que se escucha perfectamente bien y que le encantó el inicio. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, les comentaba que el día de hoy hablaremos sobre el vacío budista. Y de hecho todos los programas me gusta tener invitados, ¿no? Porque nuestros invitados siempre nos llevan de viaje, ¿no? A alguna parte, a su mundo, a su submundo, a su inframundo, a su supramundo, a donde sea, pero siempre nos llevan de viaje, ¿no? Así que hoy el viaje de la Ruta de la Tortuga, ¿no? Lo llevará mi hermana, ¿no? Ella es la que nos guiará el día de hoy en este viaje al vacío budista, ¿no? Así que para comenzar, me gustaría preguntarte y por supuesto además cederte el micrófono, porque sé que para ti una pregunta es bueno, puede ser un tema de o sea, una pregunta puede tener una respuesta interminable, ¿no? Entonces, como todas. Entonces, bueno, y hablar de vacío, pues bueno. Entonces, platícanos cómo llegas tú al vacío, ya no sé si a tu propio vacío o al vacío budista, que si es lo mismo, Uh-huh. o si te encontraste, o si en tu propio vacío te encuentras en el vacío budista, o cómo está el asunto. A ver, te paso aquí el micrófono, por favor, para que nos cuentes. Hola. Primero pues me da mucho gusto de alguna manera estar de regreso con los micrófonos, ¿no? Porque con mis hermanitos, Así es. Sí, con mis hermanitos de actores sociales, empezamos una aventura hace muchos años haciendo esto, ¿no? Ahora me sorprendo cuando veo la consola y veo todo lo que ha cambiado, porque nosotros esto lo empezamos a hacer desde el 2006, ¿no? Sí, 2007 más o menos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues fue una experiencia fabulosa. ¿Cuánto tiene eso? ¿13 años? Sí, 13, 14 años. 13, 14 años de que... Entonces, bueno, tengo que decir que me siento emocionada de la invitación, no me la esperaba. También tengo que decir que estoy, pues sí, me da emoción, ¿no? Participar otra vez, volver, ¿no? Regresar a esto que en 2006, 2007, 2008 fue un juego, ¿no? Jugamos a inventar una manera de comunicarnos de manera diferente, ¿no? Y creo que lo hicimos bien, nos fue bien. Y entonces, bueno, pues diciendo que ya ves que llegaste tú aquí anoche, bueno, ayer nos pusimos a platicar y me comentas eso para mí la invitación fue sorpresiva, ¿no? Tengo que decir que fue sorpresiva, pero me gustó mucho que me hayas hecho la invitación, ¿no? Y que me dije, oye, como que de qué podemos hablar, porque entonces porque no tengo de qué hablar, se me fue el invitado. Y entonces aquí tienes a tu bateador emergente, que me encanta ser bateador emergente, porque bueno, es una sorpresa, ¿no? Para mí es una sorpresa. Y bueno, lo que dices, es cierto, es un tema que no es nuevo para mí. Tampoco, tú dices que tú no sabes nada, yo no creo que tampoco sé mucho. Y pero bueno, empecé con esta inquietud desde hace alrededor de 10 años, ¿no? Cuando empecé a leer poesía y empecé con mucha de toda la poesía que había, ¿no? Y llegué a la poesía oriental, llegué a Basho, ¿no? Con los famosísimos haikus. Aquí en México tenemos un haikusista, si es válida la expresión, Juan José Tablada, ¿no? Él también le entró, y mucha gente le entró
al fenómeno del haiku, que es un pequeñísimo poema, son 3 renglones, pero retrata la inmensidad, ¿no? Retrata el momento. De hecho, algo muy interesante es que retratan el presente, lo que está sucediendo. Y las imágenes son, porque son imágenes. La poesía apela a nuestra facultad imaginativa. Entonces, bueno, siguiendo la ruta de Basho, ¿no? Que es un oriental, dije, bueno, ¿y cómo? Y a ver, ¿qué otros poetas orientales hay? Porque me gustó mucho. Por supuesto, Oriente y Occidente son mundos muy diferentes. Y con eso llegué... El mismo arte que te llevó ahí es muy distinto. Sí, exactamente. Digo, la poesía latinoamericana, tenemos grandes poetas. La poesía es mundial. Desafortunadamente es un género que ya poco se... hay quien dijo que es un arte menor la poesía, ¿no? Hay quien ha dicho, pero bueno, es el mayor de los artes menores, ¿no? Es una lástima porque Oriente apela mucho a nuestra imaginación, a nuestra facultad imaginativa, que se representa mucho en poesía, ¿no? Los orientales hablan de manera poética. Y ahí fue donde caí, así, ¿no? Después de seguir la ruta de Basho, ahora sí que la ruta de la tortuga, bueno, la ruta de Basho, me encontré con el budismo, ¿no? Y dije, a ver. Y lo he venido estudiando de manera intermitente, tengo que decirlo, de manera intermitente durante estos 10 años. Si oyen ustedes un ladridito, les cuento que, bueno, todos ustedes están... esta es su casa, es mi casa en Orizaba, y tengo un animalito, o sea, una perrita, que se llama Lili, y Lili le ladra a todo lo que se mueva. Entonces, si ustedes oyen gritos de niños allá afuera, es que estamos sentados en la parte en el comedor, tenemos las puertas abiertas y estamos muy cerca de la calle, entonces se oyen los niños jugando. Y Lili le ladra a los niños, ¿no? Entonces, y la tengo aquí sentada en las piernas, entonces si ustedes oyen su ladridito, siéntanse como en su casa y que el perrito de la casa está ladrando. Así es. ¿Que así es? Y así es, porque así es. Bueno, entonces siguiendo la ruta de Basho, me encontré con lo que era la doctrina, filosofía, y quien le dice que es religión. No me detuve mucho en eso y me puse a ver qué se decía, ¿no? ¿Qué era el budismo? Y me encontré con una visión de la vida muy, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Oriente, en Occidente, ¿no? Y empecé a estudiarlo, ¿no? Todos o casi todos podemos saber, porque esta es la típica historia, ¿no? De dónde salió Buda, quién era, y que era un príncipe, y la historia de su mamá que murió y a la semana se quedó con la tía que lo cuidó, y era un hombre que su papá quería que fuera un rey, ¿no? Pero pues hubo alguien que llegó, ya saben, siempre hay un visionario que dice, no, tu hijo no va a ser un rey, tu hijo va a ser un sabio, ¿no? Y entonces el papá... ¿Va a ser algo más? Sí, va a ser algo más. Entonces el papá dijo, no, y lo encerró entre 4 paredes, bueno, en el reino, donde todo era belleza, donde todo era hermoso, donde todo el mundo tenía salud. Y Siddhartha, porque así se llamaba Siddhartha, ahí vivió durante muchos años hasta que un día, bueno, él se escapa y se da cuenta que existe el sufrimiento. Se da cuenta que existe la vejez, que existe la enfermedad y que existe la muerte. Y se da cuenta que a él también le va a pasar. Y entonces, la historia es mucho más poética, yo la estoy contando de una manera muy sencilla, ¿no? Y entonces él decide dejarlo todo porque él va a encontrar las raíces, la raíz del sufrimiento, y nos va a liberar a todos del sufrimiento, ¿no? Y se va, dicen los que saben, ¿no? Que Buda es, bueno, una vez que se convirtió en el iluminado, dejó de ser Siddhartha y es Buda, ¿no? Y entonces dicen los que saben que Buda es el primer psicoanalista de la historia, porque tiene todo un método para erradicar
lo básico de lo que nos hace infelices, que es el sufrimiento, ¿no? Todos queremos ser felices. Efectivamente, todos queremos ser felices, ¿no? El asunto es que la felicidad no es nada más sonreír, ¿no? Es una cuestión mucho más profunda y compleja, ¿no? La felicidad, el camino a la felicidad que propone Buda es un camino que no se trata de una realización en el mundo de todos los días. Es una realización o una iluminación que va a las profundidades de nuestra alma. Y bueno, ahí en esas profundidades es donde se encuentra el vacío. El vacío también es una cuestión bastante más complicada de explicar. En estos 10 años que de manera intermitente me he puesto a estudiar, he hecho algunas cosas, también tienes que dejar las cosas porque hay que trabajar, claro. No sé, ¿no? Tienes que hacer cuestiones. Me hubiera gustado tener la posibilidad de durante esos 10 años haberlo hecho constantemente. Pero bueno, a final de cuentas, aquí estoy, ¿no? Y estas son las cosas que he aprendido, porque en estas cuestiones soy aprendiz de lo básico, ¿no? Pero soy una aprendiz. Hablando de la imagen, ¿no? Te preguntaba yo, ¿recuerdas que si tenías una imagen, si había una imagen representativa del vacío, ¿no? Para que lo subiera yo al post, ¿no? Para hacer la promoción, ¿no? Para anunciar, ¿no? De cuál iba a ser el tema y demás. Y entonces me hablaste de un círculo, ¿no? Como no pude bajar la imagen, sí, porque no me lo permitía por ahí, los derechos de autor, no sé, no pude bajar la imagen. Yo tomé un círculo, una foto que había tomado hace ya 2 años, poco más de 2 años, cuando me encontré, cuando por primera vez estuve con las tortugas, y la primera tortuga que me topé fue una tortuga muerta, ¿no? Fue la primera tortuga marina que vi en mi vida, era una tortuga muerta, ¿no? Y aparte yo solo en esa playa, entonces la puse en un contenedor azul y le tomé foto, ¿no? Entonces la segunda foto que tomé no enfoqué bien y salió como difuminada, ¿no? Pero salió un círculo, ¿no? Entonces yo dije, ese círculo, lo voy a poner, ¿no? Sí. Pero ese círculo o esa imagen de vacío, ¿por qué es el budismo? ¿Por qué la pone como un círculo, mejor dicho, el vacío? Mira, primero son mandalas, ¿no? Todo se mueve en mandalas, en el círculo, ¿no? Todo es un círculo. Y en el mundo budista, si ustedes buscan, pueden encontrar la imagen de la rueda de la vida, ¿no? Ahí está, que es uno de los textos fundacionales del mundo budista. De hecho, cuando tú empiezas a estudiar budismo, son 6 los cursos que tienes que tomar, ¿no? Uno de ellos es la rueda budista, las 4 moradas, el óctuple sendero, varios, ¿no? Pero uno de hecho el primero que tú tienes que leer se llama la rueda budista, la rueda de la vida, budista, que por cierto se los recomiendo muchísimo, porque para entender el vacío budista primero tienes que entender en términos occidentales cuál es la máscara que nosotros venimos a tener aquí en el mundo de todos los días. A ver, repite otra vez eso. Para leer la rueda, primero hay que entender la máscara, sí. o cómo es. O sea, leemos la rueda para entenderla. Y entonces vamos a entender okay. La máscara con la que venimos nosotros a representar nuestro personaje aquí en el mundo de todos los días. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque entre muchas cosas, información muy interesante que tiene la rueda de la vida, vienen los 6 mundos en los que nosotros nos desarrollamos, ¿no? 6 estados mentales, vamos a poner. Hace 2500 años, Buda
estableció 6 estados mentales. Por cierto. Por eso decías que fue el primer psicoanalista. Sí, claro, ¿no? claro. Uh-huh. Claro, Buda tenía también seguidores, como Freud, ¿no? Claro. Que también Uh-huh. tenía. Claro, bueno, también a Buda llegaba gente que dijo, no, ahora yo voy a pensar otra cosa y se ramificó, como Uh-huh. todo, ¿no? Uh-huh. Como Freud, que también tuvo su discípulo fabuloso fue Jung, y Jung dijo, oye, es que yo pienso, también hizo su camino, ¿no? Pero entonces, tienen la misma origen, como que podemos decir que o sí. crearon escuelas. Crearon, ¿no? Escuelas. Claro, uh-huh. Para el psicoanálisis está Freud, uh-huh. Pero cuestiones como la sombra, como el ánima, como el animus, como la cuestión de los sueños, uh-huh. Jung no tiene parangón, o sea, no hay comparación con lo que Jung aportó. ¿No? Okay. Uh-huh. Pero es en el mundo moderno. Uh-huh. O sea, Buda, con su gran discípulo, lo tengo que apuntar porque me cuesta trabajo pronunciar los nombres, Maudgalyayana, ajá. ¿sí? Fue su gran... Maudgalyayana uh-huh. tenía el poder de moverse por esos 6 reinos. Uh-huh. Esos 6 reinos son las formas que tenemos nosotros, nuestra personalidad. Okay. Uh-huh. ¿Sí? Son... Pero la idea es que nosotros podamos integrar esos 6 reinos, o sea, los reconozcamos dentro de nosotros. Claro, hay estados mentales uh-huh. que nos ubican, que nos identificamos más que los otros 5. Uh-huh. Y entonces esa es la máscara que nosotros tenemos aquí, uh-huh. en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas 6 máscaras, y nosotros nos movemos y pensamos que somos nada más eso. Pero lo que dice Buda es que para ser completos, o más bien lo que dice el budismo es que para ser completos tenemos que integrar o entender esos otros los 6 mundos, claro. Uno de ellos, bueno, podemos poner es el reino de los infiernos, el reino de los espíritus hambrientos, el reino de los asuras o titanes, el reino de los animales, el reino de los dioses y el reino humano. Todos esos son estados mentales. Los invito a que esta información la pueden encontrar, o sea, la Rueda de la Vida está en internet, lo pueden encontrar en PDF, y si no, se meten a la comunidad budista, o sea, de la Ciudad de México, y ahí vienen los textos que son de distribución gratuita. Tú puedes encontrar la Rueda de la Vida y lo bajas y lo lees. Es una belleza el texto. Porque también necesitas, dice, para que usted entienda esto, necesita acudir a la facultad imaginativa. O sea, usted necesita tener una imaginación de niño, para que usted pueda ver en el mundo en el que se mueve a las personalidades que son como que viven en el reino animal. Sí, no es un texto técnico. No es un texto... Apela a otra cosa, sí, ¿no? A la imaginación. Okay. Pero no a la imaginación de ficción, no. Tienes que agudizar tu capacidad de ver a los otros. Primero tienes que agudizar tu capacidad de reflexión para saber en qué reino estás tú, a qué reino perteneces, ¿no? Cada uno de esos 6 reinos es un estado psicológico. Ya después de 2500 años, esos 6 estados ilustran nuestros estados psicológicos, nuestros trastornos, nuestras fobias, nuestros complejos, nuestros traumas. Por ejemplo, el reino de los animales es el reino de la furia, del instinto, ¿no? Y todos somos un animal. Lo interesante aquí, hay textos que tú puedes irle rascando, puedes identificarte con algún animal, ¿no? La Gestalt, por ejemplo, tiene un libro muy interesante, ahorita no me acuerdo el nombre, lo vamos a buscar en algún corte, donde ustedes pueden encontrar qué animal son y cómo vive ese animal, si es que vives en el reino animal. Y si tú ya estudiaste todos estos comportamientos, puedes identificar, efectivamente, no todos los entes que andamos en el mundo somos seres humanos. Si tenemos la facultad imaginativa, podemos encontrar animales, podemos encontrar seres infernales, podemos encontrar espíritus hambrientos, podemos encontrar titanes, podemos encontrar dioses,
los podemos identificar. Y la imagen, porque ahí está la imaginación. O sea, tú ya estás mirando, te das cuenta, este no es un ser humano. O sea, este no pertenece al mundo de los humanos. El reino de la rueda de la vida te da cómo identificar cuáles son las características de los diferentes reinos, ¿no? Y entonces saber, y ahí tú también puedes hacer un examen, reflexionar y decir en cuál reino estoy. Por ejemplo, el reino de los animales, algo que los caracteriza es que no tienen ideales. Viven el presente, pero lo viven como animalitos, condicionados por la cultura, condicionados por su género, condicionados por las fiestas. O sea, nacen, crecen, se reproducen y repitiéndolo. No hay un ideal por el que luchar. Y no hay un aprendizaje. O una evolución. No, a menos, fíjate, ¿cuál es el Buda que necesita el reino animal? Un Buda con un libro. A menos, ¿sí? Con la cultura, con el conocimiento. Con el conocimiento, a menos que llegue alguien, un maestro, y que les enseñe la belleza de los ideales, que les enseñe lo que es, no sé, el cuidado de la ecología, que les despierte. Entonces, en ese momento, los animalitos piensan en algo más que sus instintos básicos. En ese momento, se convierten en humanos. Sí, se trasladan al mundo de los humanos, ¿no? Ese es un ejemplo. El mundo de los titanes son los dioses enojados. ¿Cuál es? Son los dioses enojados. Y, por ejemplo, los titanes se caracterizan por su narcisismo. Entonces, ¿es la gente apocalíptica también? No, los titanes son las personas que se sienten superiores. ¿Sí? Indestructibles, son indestructibles, son muy poderosos, ¿sí? Pero son dioses envidiosos. ¿Sí? Son únicos. Sí, no. Lo encontramos entre nosotros. Tú puedes identificar un afán de competencia increíble, o el mundo de los espíritus hambrientos, el mundo del materialismo. No, el mundo de cosas, marcas, ¿no? Si no tienes el consumo. O sea, tú eres en relación con lo que te compras. Y entonces, efectivamente, los espíritus hambrientos son los que más representan el vacío existencial, porque no se llenan con nada. No hay nada que los llene. Consiguen algo, pero de inmediato ya no les bastó y quieren más y más. Eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, estamos en un mundo de espíritus hambrientos, a la deforestación, por ejemplo. La depredación, ¿no? Todo eso. Exactamente, ¿no? La depredación por nada. Por nada más porque no me lleno y quiero más, ¿no? O el mundo de los infiernos, ahí nos encontramos con el mundo de los trastornos mentales, o el mundo, por ejemplo, del miedo y la angustia, ¿no? La gente muy angustiada, con mucho miedo, vive un infierno. Está viviendo ahí, ¿no? Están paralizados. ¿Sí? El mundo de los dioses es un mundo como mucho más claro para nosotros. ¿Quién puede ser un dios? Pavarotti, María Callas, los grandes pintores, ¿no? Esas grandes figuras. Figuras, Marilyn Monroe, ¿no? Que viven son dioses muy alejados de nosotros. Pero que aportan a la literatura, a las artes, ¿no? Son dioses. Los seres humanos, ¿cuál es el reino del humano? El reino de la vida cotidiana, pero el reino de la duda, del apego, de la incertidumbre, pero también es el mundo de los ideales. Es el mundo de la cultura, el mundo del país, de los países, el mundo de temas como la ecología, de la preocupación por ello, ¿no? Un poco un mundo quijotesco, pero es el mundo de los humanos. ¿Sí? Los humanos comparados con todos los demás son frágiles, son muy frágiles, ¿no? El mundo humano es un mundo muy frágil. Pero, aquí es lo que te comento, no hay mejor lugar para haber nacido que en el mundo humano, porque de ahí parte salir del samsara.
Ok. El samsara es estar repitiendo la vida todo el tiempo. Lo mismo, el sufrimiento y volverte a sentir bien y de repente te la estás pasando muy bien. Estar en esta rueda, ¿no? Sí, en esa rueda. Imaginen una rueda en el piso girando. Pero en el mundo humano es el único que nos da la posibilidad, o sea, del estado mental humano, de fluir hacia arriba, salirnos de la rueda y empezar a subir en el sendero, así se le llama, en el sendero espiral. O sea, el único estado mental que nos permite acceder a la visión budista es el reino humano. Haber nacido en el reino humano. O sea, haber nosotros integrado al animal que llevamos dentro, a la locura que llevamos dentro, a la insatisfacción que llevamos dentro, al sentimiento de superioridad que llevamos dentro. Hacerlo consciente, ¿no? Sí, de todo sí, eso. sí. Pero para eso primero tenemos que trabajar. Trabajar en el mundo de nuestra máscara, y eso sí se hace con terapia. Te comentaba yo ayer, porque lo estábamos platicando, que en Oriente no tienen el problema de la baja autoestima. Ajá, me decías. Sí, por eso ellos pueden empezar re bien a el mundo del vacío, entrarle de lleno. Los que tenemos problemas de autoestima es Occidente. Y eso es una cuestión que cualquier cosa nos deprime, nos entristece, nos preocupa, nos quita el sueño. Le damos importancia a muchísimas cuestiones. Y entonces nosotros primero tenemos que saber, que eso no lo hace Oriente. Primero tenemos que saber las fallas de nuestra máscara. Esto es, primero tenemos que integrar al animal que llevamos dentro, integrarlo en el sentido de saber qué tipo de fiereza tenemos. Bueno, descubrirla, ¿no? Sí, claro, primero hay que estudiar, ¿no? ¿Qué animal soy yo? Y ese animal, ¿cómo respondería si estuviera en un mundo animal? Ahora, si yo sé qué animal soy yo y soy un animal fiero, a la hora que recibo una agresión, ¿cómo voy a responder? Claro. Como ese animal, o voy a tener la capacidad de saber que tengo la fuerza de ese animal, pero la tengo ya tan integrada en mí que puedo manejarla. O transformarla, ¿no? Sí, transformarla, sí, claro, o ciertos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, el odio para el budismo es una emoción fabulosa. Porque con el odio es energía. Si nosotros nos atrevemos a odiar, o sea, a reconocer nuestro odio en ese momento, bueno, y saber de dónde viene, qué nos hace odiar, qué le hicieron a mi animalito para que ese odio, mi animal se convierta en una fiera depredadora, ¿no? Y ahí sí nos tenemos que ir a la historia personal, ¿no? Lo que sí analiza el psicoanálisis o la terapia transpersonal. Profundizar en Occidente sí necesitamos primero ver cuáles son nuestras fallas psicológicas, cuáles son las fallas de nuestra máscara, tenerlas muy claras. En eso se nos puede ir toda la vida, pero está bien si el ideal es subir al flujo del sendero espiral y ascender al budismo. Estamos creando karma, que ese también es otro tema. Estamos creando karma porque estamos trabajando. Para el budismo podemos regresar, vamos a regresar interminablemente hasta que nosotros decidamos treparnos al flujo y salir del samsara. Ok, bueno, seguimos hablando, estamos en la ruta de la tortuga, hablando del vacío budista con mi hermana Sara en su casita. Regresamos, estamos en la ruta de la tortuga. Bajita la mano, ya se nos fueron 45 minutos, 47 minutos aquí en el programa. ¿En serio? Rapidísimo, ¿sí? Ya sabes que la radio
Se va volando el tiempo. Y están muy calladitos, ¿eh? Esperamos que estén disfrutando del programa. Ya saben que pueden hacer cualquier comentario, pregunta, compartir alguna experiencia Claro, alguna aquí, experiencia de vacío. sí, porque aquí ¿No? ninguno es experto, o sea, no somos, estamos de atrevidos y compartiendo. Quien sepa muchísimo de budismo, por favor, corríjanos. Y bueno, le comentaba a Sari ahorita mientras escuchábamos a Sasha que siempre que Occidente quiere hacer, el mundo occidental quiere hacer una revaloración, una revisión de su filosofía de vida, porque entra en un caos, ¿no? Una crisis tremenda, pues siempre recurre al Oriente, ¿no? Se va, ya sean expediciones, los mismos, la misma gente recurre, ¿no? Geográficamente a convivir allá, a ir allá, a los lugares, en solitarios, en grupos, ¿no? Van, profundizan en las culturas de allá, profundizan en sí mismos, se enriquecen y crean todas unas nuevas corrientes y las traen a Occidente, y entonces en Occidente ¿no? Surge un renacimiento. Eso es algo que ha existido en la historia desde siempre, ¿no? Miren, tenemos muchas películas, historias, ¿no? Que hablan de, por ejemplo, la película de 7 años en el Tíbet, ¿no? Te vas al Tíbet y ya regresas claro, a comer, ¿no? Richard Gere, tenemos claro. Brad Pitt también. Ya Richard Gere ya se olvidó de muchas cosas, mucha gente se va, tenemos la fabulosa película Rezar, ¿no? Comer, rezar y amar, ¿no? que lo dibujo de una manera muy pues hollywoodense a final de cuentas, pero no está tan alejado de la realidad, ¿no? Pero además fue muy buena película. Claro, sí. Pero bueno, es esta cuestión, ¿no? De retornar pues al vacío, que de hecho de eso es esto, ¿no? Que es un concepto complicado el vacío budista, porque tiene que ver con, bueno, una vez que ya estamos integrados, porque para poder hacer psicología profunda, o sea, entrarle al sendero ascendente, pues tenemos que reconocer nuestro vacío. ¿Qué quiere decir eso? Sí, en palabras así sencillas es no darnos tanta importancia. O sea, si nosotros nos creemos que somos lo que hacemos, lo que vestimos, la marca que traemos, o sea, si nosotros no nos creemos nuestra personalidad, estamos dejando de lado cuestiones mucho más profundas que ellos. No somos eso. O sea, eso nos hace estar aquí. Claro, es importante para el budismo, es importante la compasión, es importante la preservación de este hogar que es el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque las siguientes generaciones van a seguir viniendo aquí, y lo que te decía ayer, ¿no? Por lo menos hay que preocuparse por dejarles árboles plantados, claro, que puedan seguir conociendo las especies, ¿no? Hablemos de la compasión. Ahora sí que profundicemos en la compasión. Sí. ¿Cómo entre lo que has leído, cómo ayuda la compasión, o de qué manera la compasión hace que entremos en ese vacío del que somos? Mira, primero, la compasión, ¿no? ¿Qué es? No puedes decir, ay, es que somos muy, y me incluyo, somos muy superficiales en la cuestión de saber lo que es el amor. Como saber, ay, es que como yo soy muy amorosa, yo amo a todo el mundo, ¿no? Yo regalo flores el 14 de febrero, ¿no? Sí, para el budismo no existe el amor, o sea, no existe como palabra, existe la palabra metta, M-E-T-T-A, metta. Hay una meditación muy bonita, la pueden ustedes buscar en las mañanas, oírla para dormir, se llama Metta Bhavana. ¿Sí? Que es del amor universal, de la generosidad universal. ¿Sí? ¿Qué nos hace tener compasión? Cuando recorremos todos los mundos,
y entendemos que todos partimos del mismo sufrimiento, de la misma carencia. Cuando dejamos de tener prejuicios con respecto a los comportamientos de los otros, cuando somos no tolerantes, sino que también nosotros somos eso que nosotros odiamos en el otro. Es verdad, lo que te choca, te checa. ¿Sí? Es cierto, ¿qué hay en esta persona? Para Jung sería la sombra. Jung le puso la sombra, que se los encargo muchísimo. Jung es el discípulo de Freud. Jung es el discípulo de Freud. Para Jung es la sombra. Eso que yo veo en el otro y que no me gusta, y que trepado en mi pedestal de superioridad, yo te lo critico. Porque eso está mal, eso que haces está mal, ¿no? Y como yo no lo hago y yo sé lo que está bien, yo te señalo. Un ejemplo sencillito, lo estaba viendo, me hizo mucho reír, ¿no? Yo ya dejé de tener prejuicios desde hace mucho tiempo con las personas perezosas, porque yo lo soy. ¿Por qué? Porque quizá la pereza se manifiesta de alguna otra manera como yo no la manifiesto. Pero yo también soy una persona muy perezosa. Yo necesito muchos tiempos muertos para hacer mis trabajos. Yo necesito no hacer nada durante mucho tiempo. Eso es muy bien, eso es muy sano. Sí, claro. Eso es muy sano. O sea, y además uno también, tiene que tomarse ese tiempo. También venimos, o sea, ser un ser humano, fíjate, esto es muy bonito, porque ser un ser humano, venimos a tener una experiencia humana. Es decir, desafortunadamente, si eres improductivo, mira, ya no decir flojo, si eres improductivo, uy, estás muy mal. Muy mal. Uy, claro. O sea, ¿cómo no vas a hacer nada? No, entonces te critican el que no seas productivo. Claro, que no generes dinero, que no... Exactamente. Que no tengas un buen auto, que no tengas una buena casa, que no... Oye. Exactamente, así es. Pero bueno, regresando. Entonces, yo para hacer mis cosas sí necesito mucho. Y aparte, asumo que yo no puedo hacer muchas cosas. O sea, yo puedo hacer una. Y eso es, yo tengo límites. O sea, un ser humano, para llegar a ser un ser humano... Y es válido reconocer los límites, ¿no? Pero sí, es que eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Venimos a tener una experiencia limitante. ¿Y cuál es la experiencia de reconocer nuestros límites y realizarnos dentro de esos límites? Realizarnos. Sé que tengo estos errores, sé que estos son mis límites, sé que otras personas lo pueden hacer, pero yo puedo hacer otras cosas, ¿no? Además, el budismo, somos únicos. Lo que yo puedo hacer no lo puede hacer nadie más. Pero nos fijamos demasiado en lo que puede hacer el otro y no en lo que puedo hacer yo. Bueno, con respecto a la pereza, mis límites es yo nada más puedo hacer una cosa, y además por sanidad mental yo no me voy a desbaratar haciendo 1,000,000 de cosas al día. Claro. ¿No? O sea, ya decidí, discrimino y digo, esto es lo que voy a hacer, pero para hacerlo yo me tengo, y me encanta trabajar en casa, ¿no? Pero para escribir una cuartilla yo me llevo un día. ¿Por qué? Porque me levanto, me hago un jugo de naranja, me siento y escribo una línea. Necesito inspirarme, claro, ¿no? por supuesto, ¿no? Eso es pereza también, ¿no? Entonces yo la integro. Entonces la gente perezosa, ¿por qué me ha de chocar si yo también soy perezosa? Y ese es un ejemplo pequeño, ¿no? Vámonos a los más grandes, ¿no? A los que representan cuestiones que no aceptaríamos, de gente que nos cae muy mal, ¿no? Esos, para el budismo, son nuestros grandes maestros. Nos están señalando cosas en las que nosotros tenemos que trabajar. Claro. Cuando yo integro la animalidad y comprendo el mundo de los animalitos, y comprendo el mundo del infierno, y comprendo el mundo de los asuras, y cuando yo integro todo eso en mí, entiendo que son personas iguales a mí. Y entonces surge la compasión, porque entiendo el sufrimiento. Si revisamos más a fondo, todas las acciones tienen una base del sufrimiento.
No nos vamos a irnos a nuestra historia personal, y aquí me gustaría decir, hay una psicóloga que me fascina, psicoanalista, Alice Miller se llama. Ella revisa nuestra infancia. Todos tendemos a idealizar nuestra infancia. Yo no conozco a nadie se atreve a decir, no, es que yo tuve una infancia horrible. No, todo el mundo dice, ay no, mi infancia fue muy bonita. Bueno, mis papás, pero lo hacían por mi bien. ¿Sí? No nos atrevemos a nombrar las cosas, a decir, no, yo tuve una infancia fea. A mí me pasó esto, mi papá, mi mamá, o sea, fui víctima, porque solo somos víctimas cuando somos niños. Ya cuando nos hacemos mayores tenemos que hacernos responsables de ello, ¿no? Entonces, bueno, revisas tu historia personal, revisas tus heridas, las heridas que tienes, trabajas sobre ellas, pero te das cuenta que todos tienen una historia. Todas las personas tienen una historia de sufrimiento, y eso nos hermana a todos. Y entonces nos conecta, y esa es la compasión. Te acompaño en tu dolor, te acompaño con cariño, te acompaño con amor, con meta. ¿Por qué? Porque tú eres yo. Claro, porque lo reconozco. Porque lo reconozco, ¿no? Porque lo reconozco. Claro, también es verdad que a veces te puedes encontrar con gente muy herida, que puede no es personal, no te está hiriendo a ti, es su historia. Y con la que dices, no, yo con esta fiera no puedo. Pero dice el budismo, si no puedes ayudar, no estorbes. No hagas daño, hazte a un lado. ¿Sí? Si no eres tú la persona indicada. Pero tampoco señales, tampoco persigas, tampoco... Claro, tenemos que tener... dices, bueno, y entonces que todo sea un desmadre, que no haya leyes, que no haya... no necesariamente. Tenemos que también tener muy claro qué es una injusticia y qué es una cuestión de compasión. Porque efectivamente tú puedes encontrar a personas que son grandes asesinos, y ahí viene un principio, ¿no? Tú también tienes una historia que te llevó a hacer todo lo que hiciste. Claro, es un trabajo dificilísimo, porque primero tenemos que trabajar con nuestra parte asesina. Claro. Todos somos todo. Ese es el vacío budista. Todos somos, ese vacío está lleno de todo. Y si conectamos con ese vacío, que nos puede generar un miedo increíble, una angustia incontrolable. ¿Por qué? Porque en el mundo del psicoanálisis, el vacío budista puede ser algo como el inconsciente. En el inconsciente lo tenemos todo. Está toda la información. Igual, el vacío budista está lleno de todas las experiencias humanas, de todas las emociones humanas. Ese es el vacío. Conectar con eso eso nos fortalece y nos hace, parece, pero más humanos. Claro, como nos da mucha angustia, porque todos venimos de ahí. Claro. Todos venimos de ahí. Como nos genera mucha angustia conectar con ese todo, saber que dentro de mí hay un asesino, dentro de mí hay un loco, dentro de mí hay una fiera imparable, dentro de mí hay un narciso insensible, tirano, dentro de mí, ¿sí? Sí, claro, preferimos poner barreras. Las máscaras, ¿no? Sí, como claro, y señalar, yo no soy eso. Yo no, lo que estoy diciendo es trabajar con eso es muy complicado. Sí, él no me representa. Sí, claro. Ella no me representa. Ella no me representa. Es no es fácil. Claro que no es fácil, ¿no? Porque es reconocer dentro de mí eso que sí hay, que sí, eso que también soy. Ay, no, claro, ¿cómo voy a hacer yo eso? Búscale y vas a ver que lo vas a encontrar. ¿No? Hay experiencias para el budismo no hay manera de saber
quién soy yo si no es a través de los otros. Yo necesito salir al mundo y tener experiencias con las personas. Y confrontarme con ellas. Experiencias humanas. Experiencias humanas, es claro. Y ante cualquier experiencia humana, si yo me puedo encontrar con la más agresiva y con el único hecho de solo haberme retirado y no caer en la provocación, o sea, claro, o sea, hay una ganancia en mí. Ya me conecté, me integré en mí, tuve tolerancia ante lo que también yo soy, ¿sí? Entonces, bueno, el miedo a enfrentarnos a ese vacío nos genera, o sea, preferimos, o sea, estamos en nos detiene, ¿no? Nos detiene, y entonces en el mundo de lo cotidiano se empiezan a crear los trastornos mentales, nuestros problemas para convivir con los demás, porque ese miedo a ese vacío que es el todo, ¿no? Nos creamos muros, pero no nada más muros físicos, sino en la mente. Y la mente es pues tu creación. La mente no existe. Fíjate, nosotros somos un invento de nosotros mismos. O sea, la mente nos inventó, y la mente inventa nuestra lógica, y la mente inventa nuestras historias, y la mente inventa quiénes somos. Y entonces no los creemos. Y entonces, para alejarnos de ese vacío, de esa experiencia de saber que yo también soy eso, invento los trastornos mentales. Invento la angustia para no enfrentarme a algo que también, por supuesto, puede ser terrorífico, pero también depende de cómo lo mires. Esto me va a enriquecer, y entonces si yo me enfrento a esta fiera, y si yo la veo de frente, y la integro, me convertiré en eso. Soy eso, pero ya no te daño. Ya puedo convivir contigo. Y si no es que se puede convivir contigo, ya te integré esa fuerza que también está en mí, pero no te hago daño. ¿Sí? Y entonces, bueno, a lo que veníamos, esa es la compasión. Una cosa muy complicadísima, porque tenemos que enfrentarnos a todo lo horrible, porque nada más nuestra máscara nada más presenta todo lo hermoso que somos. Siempre somos, nosotros somos lindísimos, buenas ondas, buenas personas, o sea, esa es nuestra máscara ante nosotros. Pero si buscamos nuestras partes oscuras, nuestra sombra, esa no la queremos ver. Pero en la sombra hay un potencial increíble de fortaleza, de energía. Porque, ¿qué estamos haciendo? Cortando una parte de nuestra personalidad. No queremos enfrentarnos a ese vacío, o sea, a ese todo, también, ¿no? todo cúmulo de información que nos puede hacer seres humanos íntegros y enteros. Entonces podríamos dejar de ser orgullosos para ser humildes. Claro. O sea, de hecho, es una experiencia de humildad. ¿Por qué? Sí, yo también soy eso. Sí, no, eso no lo puedo hacer. Asumir que no. Pero ser un ser humano es, de verdad, yo creo que es sacarse la lotería cósmica. O sea, cuando dices, soy un ser humano, qué padre. Cuando asumimos todas esas cuestiones, nos liberamos. Cuando dejamos de pelear y ver enemigos por todos lados y dejamos de juzgar, nos liberamos. Nos liberamos, y entonces ya estamos listos para ser, en ese momento somos seres humanos. A eso venimos. Y entonces, ya una vez que nos hicimos seres humanos, que nos enfrentamos al vacío, al vacío que ese sí es significativo. Mucha gente dice, ay, no, ni le hagas caso, es tan vacío, tan vacía. No, todos somos vacíos. Ojalá todos estuviéramos viviendo en el vacío. Claro. Hay una superficialidad, confundimos vacío con superficialidad, pero todo eso es miedo. Claro, más bien la superficialidad es una máscara. Sí, si nosotros nada más nos casamos con nuestra máscara y creemos que nada más somos eso, vamos a seguir sufriendo.
porque nos vamos a seguir defendiendo todo el tiempo. Claro. Vamos a estar siempre en la defensiva. Yo soy esto y no soy otra cosa. Y entonces, repito, nuestra mente empieza a crear cuestiones que nos hacen daño y de ahí parten las enfermedades mentales. Que son tremendas, que son un negociazo y que son y que son una cotidianidad en el mundo occidental. Sí. Yo recomiendo que estar en terapia es una experiencia fabulosa, es una experiencia valiente, porque pues ya sea el terapeuta o la terapeuta, el hombre o la mujer que esté dándote terapia, no va a tener consideraciones, va a haber una transferencia amorosa, de meta, ¿no? De compasiva, porque son personas ya, si te encuentras un buen terapeuta o una buena terapeuta, son personas que están entrenadas en eso, o sea, saben que lo que tú eres yo también soy, y entonces tienes un acompañante compasivo señalándote. Claro, es una experiencia de humildad, porque no, espérame, eso que estás diciendo, tú sientes odio. ¿Yo? Si yo soy la gente más pura del mundo, en mi vida he sentido odio, ¿no? Bueno, oye, pues, claro. Yo no odio a nadie, ¿no? Eso no es, eso no puede ser. Entonces, todos tenemos dentro de nosotros toda la gama de emociones. Lo interesante es tener la humildad de decir, no, sí es cierto, yo también, pues me siento muy linda y pero soy una vengativa, ¿no? Pues a eso venimos también, ¿no? Claro, esa eso. es la experiencia humana. Esa es la experiencia humana. Oye, la rueda de la vida, oye, el budismo, lo que has leído, ¿habla sobre las vibraciones? ¿Hasta donde has visto? O sea, ¿habla sobre las vibraciones? Bueno, fíjate que hay personas... Sobre cómo reconocer, por ejemplo, a la gente de acuerdo a su vibración, a estas personalidades. Sí, bueno, si tú usas la facultad imaginativa, todos tendríamos que tener desarrollado, saber, cuando yo estoy contigo, saber, sentir de qué reino eres, ¿no? Si estuviéramos limpios de tanta contaminación. Hay personas que ya eso lo traen muy desarrollado, son personas muy sensibles que pueden captarlo y que tienen una mentalidad muy fluida, podemos decir, es una habilidad, es una habilidad que tú ya lo traes desde mucho tiempo atrás, según el budismo, el karma también. Entonces, tú ya vienes el con karma, el karma. Sí, tú también vienes con esa disposición o con esa visión clara desde que eres niño y puedes identificar, o niña, ¿no? Puedes identificar, no, esta persona, por algo, cuando eres niño no tienes el vocabulario, no tienes el vocabulario para nombrar las cosas, pero las sabes. Por eso el budismo dice que existen las vidas. Si no existieran esas vidas, ¿de dónde saldrían esos genios que a los 8 años componen, claro. pintan, hacen grandes obras, escriben música? O sea, ¿de dónde? Porque ya es una información. Bueno, esta cuestión de sensibilidad para captar los diferentes mundos también es una información que viene de otras vidas. Porque mientras no salgamos del samsara, de lo mismo y de lo mismo, vamos a estar reciclándonos. Pero venimos con ya esa información. Claro, vuelves a nacer, pero si naces en el mundo humano, quiere decir que en muchísimas vidas atrás tú trabajaste muchísimo para poder atravesar, hacerte más comprensivo. Haber nacido en el mundo humano, te digo, vuelvo con lo mismo, es una oportunidad increíble. Es la tortuga saliendo. Es la tortuga, sí, claro, exactamente, porque ya derribaste o tienes la capacidad, tienes la empatía para llevarte con las demás personas, por muy locas, por muy narcisas, por muy hambrientas, por muy como sea, tú puedes llevarte con esas personas. No hay un prejuicio con respecto a ellas, puedes hablar con ellas, ¿no? Eso es una característica del mundo humano.
Sí, pero el mundo del humano, te digo, es frágil. Ujú. Es un mundo frágil que tiene que mantenerse en una disciplina, que no puede, se tiene que cuidar, porque en ese mundo humano también hay una gama de gente que lo puede ver más que otras personas. Ujú. Y puedes absorber el mundo de los demás. Ujú. Yo te preguntaba, ¿no? Yo te decía, bueno, tú eres masoterapeuta, tú con tus manos seguramente Ujú. tienes una sensibilidad especial a la hora de estar dando el masaje. Segurísimo, tú puedes captar el mundo de las personas. Ujú. Algo de eso, sí, Sí, vamos. o sea, sí Ujú. esta persona viene Ujú. del infierno, esta persona está tensísima, Ujú. pero la tensión viene de las emociones acumuladas en el cuerpo, Sí, ¿no? sí, bueno, como terapeuta así de masajes, detecto, porque es mi trabajo, tengo que irme al dolor, ¿no? Sí. Entonces, y lo tengo que encontrar, Sí. ese es el meollo de mi ocupación, ¿no? Entonces, lo busco, lo encuentro, lo tengo que encontrar y lo tengo que sentir, eso sí, Claro. lo tengo que sentir, y para sentirlo, no tengo que estar en blanco, vamos, ¿no? Claro, en el vacío. Tengo que estar en blanco Ujú. porque si no estoy en blanco, lastimo, ¿no? Y trabajo mal, ¿no? Sí, Y porque si no estoy en blanco, entonces me lo trago, claro. ¿sí? Es ahí cuando me lo trago, Sí. cuando no estoy en blanco. Entonces tengo que estar completamente en blanco para sentirlo Identificarlo. y, para que la persona lo sienta. Porque también si yo no estoy en blanco, la persona tampoco trabaja bien, ¿no? O sea, no solamente me afecta a mí, también le afecta a esa persona. Sí. Entonces, para que la persona lo sienta y lo reconozca, ¿no? Lo reconozca. Y después de eso, tengo que aplicar la compasión. Claro. Porque una vez que la persona lo reconoce, mi labor es estar ahí. Claro. No puedo dejar solo a esa persona. Claro. Después Acompañar. después de que se conectó con su dolor, no puedo irme. Claro, claro. ¿No? Entonces tengo que acompañar, y ahí sí, ya en ese momento, ya estoy también yo consciente, ya no hay, salgo de mi vacío, como quien dice, y me conecto con mi energía primaria también, sí, ¿no? con tu estado mental. Sí, Ajá. de acompañarla, y así, ¿no? Esa es la compasión, exactamente. Sí, esa es la compasión en un masaje, Uh-huh. ¿no? Esa es la compasión en un masaje. Pero sí tengo que estar en blanco. Entonces en ese momento, así, ya hasta después que termina toda la sesión y demás, entonces ya hago yo una recapitulación, ¿no? De qué pasó, qué ocurrió, cómo está así, por qué está así, ¿no? Entonces, fíjate, los seres humanos son los más frágiles de los 6 reinos, pero se compensa porque pueden identificar a los otros reinos y se pueden cuidar. ¿Sí? O sea, no se tiene el poder para combatir a los dioses ni... Que por cierto, con los dioses, los humanos se pueden llevar muy bien con los dioses. Y de hecho los humanos pueden tener experiencias dionisíacas de dioses, ¿no? En algún momento un paisaje, te sientes como Dios, ¿no? O sea, ahí estás en el reino de los dioses, ¿no? Ahí te colaste como en el sueño. ¿Y tú cómo llegaste aquí? El inconsciente, es que para que veas, el vacío tiene, exactamente, es que Beto soñó, mi hermano soñó que estaba en el mundo de los dioses, y le digo, qué bonito sueño. Sí, ese sueño precioso. Pero se voltearon a ver, porque eran gigantes, ¿no? Sí. Y le preguntaron, bueno, ¿y tú qué haces aquí, no? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Pues por ahí. Pero ¿por dónde entraste ahí? ¿Y quién te trajo? No, pues llegué solo. ¿A ti quién te invitó? Dice, no, es que tú no puedes estar. Pero ya ellos muy tranquilos. No, dice, tú no puedes estar aquí. Viniste de colado. Pero bueno, para que veas cómo los humanos tienen una mentalidad fluida y aunque son muy débiles, muy, muy débiles,
tienen la capacidad de ver quiénes son los otros. O sea, si eso lo estudias y lo trabajas en ti, te puedes hacer, se le llaman mediums. Eso ya nos estamos metiendo a otras cuestiones, pero sí, quien tiene una mentalidad muy flexible puede habitar los diferentes mundos, puede sentir los diferentes mundos. Y hay que tener un entrenamiento especial para poder salirse de ahí, ¿no? Porque te puedes quedar atrapado en ese mundo, porque también ese mundo lo compartes, también ese también es tu mundo. Sí, claro, pero si tienes un entrenamiento especial, atraviesas ese mundo de la manera más tranquila, ¿no? Meditando, tranquilizando, sabiendo que estás atravesando, por ejemplo, el infierno, ¿no? Pero el budismo te dice, es que eso no lo podemos evitar. Lo que vamos a evitar es el sufrimiento, mirarlo de otra manera. ¿Cómo atravesamos el infierno? Cuando nos va mal, cuando tenemos una tremenda enfermedad, ¿no? Cuando estamos cerca de la muerte, ¿no? Y el budismo dice, nada de eso lo podemos evitar. ¿Para qué sirve el budismo y la meditación? Para mirarlo de otra manera. Porque si pensamos que la vida se acaba con la muerte, vamos, imagínate, dice, el ideal budista es... Queremos hacerlo todo aquí, sí. Y pronto, y pasando por encima de quien sea, ahí es donde viene, ¿no? Cuando dices, hombre, tenemos la eternidad para iluminarnos, o sea, esto no lo es todo. Hay un principio, ¿no? La fe. Bueno, vamos por música. Vamos. Y hablamos seguimos hablando de esto, nos quedamos en la fe. Recuerden que estamos en la Ruta de la Tortuga. Estamos regresando a la parte final de la Ruta de la Tortuga del día de hoy. Ya llevamos 1:30 de transmisiones y siguen muy calladitos, pero ahí nuestro productor nos está diciendo que el programa está muy interesante, pero que está caótico. No, que estamos creando muchas dudas. Pues eso es lo bueno del programa, ¿no? Este programa es tu regreso a la radio, hermana. Sí, hombre. Tu regreso a la radio. Sí. Ya sabes y lo has sabido que tienes la invitación para regresar con un programa como tú quieras. Sí. Así que aprovecha la plataforma, porque creo que además el contrato se vence por ahí de octubre o noviembre, una cosa así. Pero no, dice nuestro productor Horacio que en cuanto se vence el contrato algo se le va a ocurrir, entrará en un vacío existencial, en un vacío budista y algo hará para ver qué podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, regresamos aquí a la Ruta de la Tortuga. Vamos a hablar de qué para terminar el programa y para hacer el círculo, crear este círculo de la rueda de la vida, del vacío budista, hermano. Sí. Estamos hablando de la fe. Pues sí, ya nada más para... Es todo un mundo, no nos... Mira, hace 2500 años se creó esto y se sigue hablando sobre esto, ¿no? ¿No? La cuestión de la fe y de la sencillez, ¿no? Estoy leyendo un libro que se los recomiendo, se llama Pensamientos sin Pensador. Ajá. Es una psicoterapia desde una perspectiva budista. Ok. Y entonces, a mí me da mucha risa porque el sentido del humor oriental es fabuloso, o sea, no es un sentido del humor directo, ¿no? Implica muchas otras cosas. Y hay que tener una facultad imaginativa para reírte de las cuestiones de este sentido del humor. Por eso tú ves a los monjes tibetanos, a los lamas, todos están sonriendo, ¿no? Porque encontraron la llave de la felicidad en el darse cuenta que esta realidad, que nosotros le llamamos realidad,
es solo un espejismo, ¿no? Es una creación de la mente. Uh-huh. Y si nosotros le creemos a la mente, nos vamos a quedar atrapados nada más en esta dimensión. Hay muchas capas de la realidad, ¿no? Entonces, si nos vamos más allá y vemos la relatividad de las cosas en este mundo material, en este mundo de la superficie, cuando nos damos cuenta que hay una vida, una experiencia infinita en ese vacío del que tanto escapamos, todas las experiencias de la superficie se vuelven relativas. O sea, tu trabajo no es tan importante como tú creías, tu personalidad no es la gran cosa. No es la gran cosa. Sí. Claro, venimos y jugamos, hay que jugar, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con compasión, ¿no? Hay que hacerlo con optimismo, con tener un ideal, ¿no? Aunque parezca haya gente que lo ve de una manera muy nihilista y se ría de esa postura ante la vida, ¿no? Porque te puede decir, hay un peligro, ¿no? De relativizarlo todo y ver, no tiene nada, nada tiene sentido, no me importa, ¿qué importa pasar por encima de nadie? ¿Qué importa si no cumplo las reglas? ¿Qué importa si no me importan las leyes? ¿Qué importa si no respeto a nadie, no? Porque al final de cuentas esto es un espejismo. La realidad es que sí es un espejismo. Pero es que ante el espejismo también debemos tener una ética. Porque el otro, aunque la realidad sea un espejismo, el otro sí existe. O sea, el otro, independientemente, claro, el sí. otro no es un espejismo. El otro es una persona como tú. Que los pensamientos y las ideas y nuestros traumas y los complejos sean un invento de la mente y que eso sí es un espejismo, el otro no lo es. Por eso es la importancia de la compasión, porque el otro sí es una persona de carne y hueso. Y el otro también existe. Si dos personas se encuentran y saben y coinciden en que el mundo es un espejismo, podemos hacer una comunidad y llevarnos entre todos bien, para ir detrás de un ideal. Esa es la fe budista. El ideal es saber que vivimos en un espejismo, pero que no lo podemos relativizar al grado de que no importan los medios, sino los fines, ¿no? Hay que tener una ética, aunque vivamos en una realidad inventada por la mente. Y tampoco nos podemos ir al grado de creer en absolutamente todo, ¿no? O sea, es esta postura nihilista o esta postura tan radical de todo lo que es material es lo único que existe y hay que vivir el presente, porque al final de cuentas son los extremos que se juntan, es lo mismo, sí. ¿no? El budismo propone el camino medio, irnos por la mitad. Saber que el mundo... Conociendo los dos. Sí, claro. Los extremos, ¿no? Pero el mundo es una ficción, mi personalidad no es tan importante, pero es necesario hacerlo. Sí. O sea, el árbol sí existe, las tortugas sí existen, hay que cuidarlas, ¿no? El otro existe, claro. Hay que cuidarlo y acompañarlo, hay que ser compasivo. Y si no puedo, no le hago daño. Y si no puedo con esa fiera, o si no... me hago para atrás, reconozco mis límites, pero estuve ahí, no se pudo, me hago para atrás y me protejo sin hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, el camino medio es eso, ¿no? Y la fe ahí está representada. ¿Cuál es el ideal del budismo? Acabar con el sufrimiento. Que estemos tan adentro de ese vacío, que ese vacío le dejemos de tener miedo y exploremos todas las diferentes experiencias que nos pueden presentar todas las personas, porque las personas nos pueden regalar grandísimas experiencias. Algunas personas nos pueden mandar al cielo y otras personas literalmente nos pueden mandar al infierno. Sí, pero ¿sabes qué?
está bien. Ujú. Está bien porque el budismo nos dice que hay una manera de atravesar el infierno. Ujú. ¿No? Porque también es tu propio infierno. Claro. Ujú. ¿No? Es tu propio infierno. Tú te metiste ahí. Ujú. Vamos a salir de ahí. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Y empezamos, ¿no? Hay la meditación, muchas otras cuestiones. Ujú. El caso es que, bueno, la fe, el budismo dice, hay un ideal. El ideal es subirnos al sendero Ujú. e iluminarnos. Ujú. Erradicar por completo el sufrimiento y creer en eso, Ujú. ¿no? Claro. Tener una fe clara, una fe en que aunque nos lleve mucho tiempo, muchas vidas, todo lo que estamos haciendo en esta nos va a... es como una alcancía, ese es el karma. Ujú. Si estamos haciendo cosas buenas, Ujú. si renunciamos a la agresión, si renunciamos al apego, si renunciamos a la avaricia, si renunciamos al odio. Claro, para renunciar primero hay que reconocerlo, ¿eh? Ujú. Ujú. Y no erradicarlo. No podemos erradicar eso de nosotros. Ujú. Eso está en nosotros. Pero nos podemos hacer amigos de nuestras emociones. Ujú. Todas las Ujú. emociones podrían y pueden ser nuestras amigas. Ujú. ¿A qué vino esta emoción? Absolutamente todas, ¿no? Todas, Ujú. todas. Y las tenemos todas, ¿eh? Ujú. Nosotros somos una totalidad. Ujú. Y entonces mientras más me enfrento y la conozco a esa emoción a la que le temo, Ujú. en ese momento se acaba el miedo. Ujú. Ujú. En ese momento se acaba la angustia. Ya la Ujú. hiciste tuya, ya sabes de dónde viene, Ujú. ¿sí? Eres eso. Y entonces puedes transitar por todos los estados tranquilamente, con la mayor tranquilidad, porque estás haciéndote amiga de tu dolor o Ujú. amigo de tu dolor. Ujú. En este caso también vienen estos libros de la enfermedad como camino, ¿no? La Ujú. enfermedad como enseñanza. ¿A qué vino la enfermedad? Ujú. ¿Qué Claro. voy a hacer con Ujú. ella? ¿Qué me está enseñando, ¿Qué me está ¿no? enseñando? ¿Qué voy a aprender de Ujú. esto? Y el budismo dice, las experiencias nos las vienen a enseñar los otros. Ujú. Hay que salir al mundo, arriesgarnos, Ujú. a encontrar también experiencias que nos pongan un espejo enfrente. Ujú. Ujú. Y bueno, si revisan ustedes en sus vidas, véanlo en personas, ¿no? Las personas nos regalan experiencias, eso es lo que Ujú. vienen a hacer las personas. Ujú. Ujú. Y entonces, efectivamente, hay personas que te regalan experiencias celestiales Claro. y hay Ujú. otras que te mandan Todo lo contrario, sí, literalmente al Ujú. infierno. Ujú. El asunto es asumirlo Ujú. y decir, es que ese infierno también es mío. Y entonces, lejos de odiarte, ya comprendí tu infierno, ya sé lo que Ujú. estás sintiendo, yo ya pude trabajar y otra vez ya llegué otra vez ya me recuperé y salí de ese estado mental. Ujú. Pero hay gente que no sale de esos estados Ujú. mentales. Ujú. O sea, que Sí, te está pase, fíjate, que te Ujú. pase eso y te puedas recuperar, Ujú. esa es prueba de que hay una posibilidad de volverte a rescatar, Ujú. de haber transitado el infierno, el mundo de las fieras, pero regresaste a tu estado mental de humano, Ujú. ¿sí? Ujú. Y entonces comprendes que no tienes que odiar al otro. Ujú. El que te Claro. mandó al infierno Ujú. no hay que odiarlo, Ujú. porque Claro. porque Te mandó a un lugar, te mandó a un lugar ¿no? y era tu Y era- lugar Ujú. también, era tu infierno, Ujú. Claro. ¿sí? Y entonces si saliste de ese infierno, dices, y esa persona Bueno, era sí, la experiencia que era la tenía que vivir. experiencia que yo tenía que atravesar. Ajá. Pero también dices, me mandó al infierno, a mi infierno. Ujú. Pues gracias, porque si me mandaste ahí y tú sigues ahí, ya entiendo lo que estás sintiendo. Es a lo que voy cuando digo que todos... Hasta ahí te puedo acompañar, Sí, ¿no? Porque sí, ya, sí. Yo me tengo ¿no? que ir, yo sí me tengo que ir, yo ya no puedo ir, Claro. o sea... para que tal vez se acompañe a alguien más. Claro, en claro, lo que claro. necesites. Claro. Ya lo mío, ya. Mi infierno mi ya está. Ya aprendí lo que tenía que aprender, Ujú. ya vi lo que tenía que ver, Ujú. ¿no? Te entiendo, no te odio, al contrario, siento compasión. Ujú. Ujú. Claro.
Entonces, bueno, la fe es que sepamos que hay una promesa, ¿no? Erradicar por completo. A mí me llama mucho la atención el budismo por eso, ¿no? Por su promesa. Yo siento fe con respecto, digo, wow, o sea, después de esto se puede seguir viviendo más y seguir aprendiendo más y seguir en el sendero espiral y llegar a la iluminación. A mí llegar al nirvana me parece, de verdad, a mí me da... La ñora, ¿no? Sí, digo, sí. Hay un poema que a mí me gusta mucho de Constantino Cavafis que se llama Ítaca. Lo recuerdo. Sí, y entonces Cavafis habla de un viaje. Efectivamente, cuando viajes a Ítaca, todo lo que te vas a encontrar, todas las experiencias por las que vas a atravesar, ¿no? Y cuando llegues a Ítaca, sabrás que Ítaca es eres todo, tú, ¿no? eres tú, pero eres todo Ítaca fue todo lo que viviste, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a la vida, porque hay que tener fe, eso sí, tener las convicciones y la ética muy clara y no tener la voluntad de mantenerte compasivo. O sea, que la avidez, que el odio, que no te ganen, que seas dueño de ti mismo, en ese sentido, porque somos seres emocionales, los humanos somos seres emocionales. Entonces tenemos que trabajar también sobre eso. Nos arrastra y carecemos de muchas cosas que nadie nos va a cubrir nuestras necesidades. La necesidad básica que necesitaba ser cubierta fue el amor incondicional cuando éramos niños. Casi nadie tiene cubierta esa necesidad, pero eso era cuando éramos niños, eso ya pasó. Pero seguimos repitiendo la historia infantil. Seguimos buscando, ya de adultos, lo que no nos dieron ni nunca nos dará nadie. Pero seguimos repitiendo la historia infantil. ¿Sí? No nos hemos dado cuenta que ya crecimos. Claro. Y que eso que no nos lo dieron antes, no nos lo van a dar nunca. Entonces, tenemos que vivir con eso. Eso es parte del vacío también. ¿No? Claro, reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y transitar, seguir con la experiencia. Eso ya, ni busques que algún día, ahí estamos creando las ilusiones, ¿no? Ay, ya, me voy a encontrar. Eso no es cierto. ¿No? Hay que renunciar ya a esas cuestiones y vivir un montón de experiencias que tenemos por delante, Karen, ¿no? Las personas nos pueden regalar muchísimas experiencias, retirarnos dándole las gracias y sintiendo compasión. Y si te puedo seguir acompañando, me quedo. Pero si no hay manera, me tengo que retirar. O saber reconocer nuestros límites. Pero siempre agradecer que fue el otro o la otra la que me mandó al infierno, al cielo, a la lucha, claro. a la competencia animal. Pero estoy viviendo esa experiencia. Me estoy creando una totalidad de mí. No nada más soy la máscara. Y la fe es eso, ¿no? Saber que más allá, o sea, que yo quiero aspirar a llegar al nirvana. Y que qué me va a mantener para llegar al nirvana, teniendo muchas experiencias y pese a todas esas experiencias que puedan ser difíciles, seguir sintiendo compasión. Ya forma parte del camino, sí, ¿no? Ya forma. ¿Por qué? Porque uno no se puede meter en una cueva y hacerse egoísta así. Uno tiene que salir a la vida y estar preparado para enfrentarte. A veces no estamos preparados porque no sabemos con lo que nos vamos a topar. Claro. ¿No? Pero estar preparados en el sentido de, a ver, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué me va a dejar? Y empiezas a darte cuenta que empiezas a crecer, ¿no? en experiencias. Que eso es lo que dice Cavafis. Vas a tener muchas experiencias. Siempre y cuando camines con tu vacío, ¿no? Siempre y cuando camines con tu vacío dispuesto a que te suceda. Sí, claro. O sea, esa es la experiencia del vacío. Tú no eres tu personalidad, tú no eres tu máscara. Te sirve para funcionar en el mundo, pero no nos las tenemos que creer tanto. No somos tan importantes. Sí, claro. No somos.
esa es la relativización de las cosas. Y tener fe en, por lo menos yo la tengo, o sea, es un ideal que yo tengo, ¿no? Es un ideal. Me encantaría, no como una cuestión de, ay, soy una iluminada. Me encantaría saber cómo es ese lugar. O sea, de verdad, yo he sido una aventurera, o sea, yo desde muy chiquita algo que me caracteriza es mi espíritu aventurero. Y entonces dices, oye, si la vida te puede dar muchísimas experiencias, ¿por qué quiero una o dos nada más? Claro. Si para eso está la vida, para que nos pasen muchas cosas. Sí. Así. Y eso es, y estar abiertas a ellas y no desistir, seguir sintiendo compasión por los demás, ¿no? Por uno mismo, ¿no? Por uno mismo, claro, ¿no? y perdonarte. Sí. Uno nunca, la verdad, las equivocaciones no existen, existen las experiencias. De aquí, mira, ¿qué aprendí de aquí? El asunto es que las experiencias, si siempre estamos buscando la misma experiencia. No, bueno. Hombre, yo creo que debemos estar abiertos a todo lo que las otras personas nos ofrecen. Claro, hay que saber discriminar. Aquí sí, yo estoy en contra de la discriminación, pero aquí sí hay que saber, a ver, ¿no? También hay que usar un sentido común, muy particular, tener la facultad imaginativa de saber cómo vas a poderte enfrentar a ciertos tipos de mundos. Y mientras más conozcas los diferentes mundos, más te vas a poder mover y más te vas a poder llevar con las personas. Claro. Y más compasión va a haber y más grande y más fuerte te haces, ¿no? Con muchas más posibilidades de dar experiencias. A mí eso me parece, wow, yo quiero eso, de verdad, yo quiero eso. Pues estás en eso, sí. Estás en eso, hermana. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a cerrar. ¿Quieres leer algo para cerrar? Mira, ¿Sí? ¿Quieres leer algo o no? Sí. Hola. Quería leer algo, pero... ¿Te parece? Bueno, más bien es una cuestión del chiste que te conté, el chiste budista, sí. Para que veas la simplicidad. Dice, la idea de Buda es no saber, ¿no? A ver, déjame leer. Sí, léelo, porque estaba muy bueno ese relato. Sí, me dio mucha... Dice, la mente, fíjate, para que veas cómo son siempre los orientales, ¿no? Porque uno puede saber, es que uno tiene que ser sabio, uno tiene que saber responder todo, y eso es ser budista, ¿no? Y entonces dice, la mente que no entiende, ese es el Buda, no hay otro, ¿no? Y entonces lo dice Suzuki, con esto quiero cerrar, ¿no? Para que veamos también un poco de el humor de esta filosofía o disciplina, y la importancia de la relativización de las cosas, y de cómo el budismo no es necesariamente ser un sabio. Hay veces que diciendo, pues quién sabe, o no sé, se hace como este chiste, ¿no? Bueno, maestro, le dice, y usted antes de la iluminación, ¿qué hacía? Pues yo me levantaba, barría el patio, me tomaba una taza de café, prendía el ventilador. Oiga, y después de la iluminación, ¿qué hacía usted? Pues yo me levantaba, barría el patio, o sea, pero no, pues si uno entiende, pero no, ya no te vuelves una deidad, sí, ¿no? Bueno, a ver, que ahora prendo el ventilador, pero soy iluminada, ¿no? Casi nadie, ¿no? Sí. Es que la situación es que te pasa, que tú sigues siendo el mismo, pero te pasa por dentro, miras la vida desde otra manera. Y aquí va. Antes. Bueno, me despido para dejarte que cierres el programa. Tú lo abriste, sister. Tú lo cierras. Sí. Este programa especial que fue dedicado para ti y para todos. Mi nombre es Alberto. Yo los sintonizo, los veo, los escucho. El próximo jueves a las 9 de la noche. Esto fue La Ruta de la Tortuga con El Vacío Budista. Y les dejo con mi hermana Sara para que les lea esto. Y nos veremos pronto. Mar,
Mark Epstein, el autor de Pensamiento sin Pensador, una psicoterapia desde una perspectiva budista. El libro es con el prólogo del Dalai Lama, cuenta una anécdota. Dice: en los primeros días de mi interés por el budismo y la psicología, se me ofreció una demostración particularmente vívida de lo difícil que iba a ser forjar una integración entre ambos. Algunos amigos míos habían concentrado un encuentro entre dos profesores budistas que estaban de visita en casa de un profesor de psicología de la Universidad de Harvard. Se trataba de profesores de dos ramas del budismo diferentes que no se conocían y cuyas tradiciones, de hecho, habían tenido muy poco contacto a lo largo de los últimos miles de años. Miles de años, imagínense. Antes de que los mundos del budismo y de la psicología occidental pudieran aunarse, las diversas ramas del budismo tenían que encontrarse. Íbamos a ser testigos del primero de estos diálogos. Los profesores eran Kalu Rinpoche, de Tíbet, de 70 años de edad, un veterano que había hecho años de retiro en solitario, y el maestro Zen Seung Shan, el primer maestro de Zen coreano que enseñaba en Estados Unidos. E iban a probar mutuamente su comprensión de las enseñanzas de Buda para beneficio de los alumnos occidentales que les contemplaban. Esto iba a ser una forma elevada de lo que se denomina un combate del Dharma, el enfrentamiento de dos grandes mentes perfiladas por años de estudio y meditación. Y nosotros teníamos toda la expectación que este suceso histórico merecía. Los dos monjes entraron con sus túnicas arremolinadas, marrón y amarilla para el tibetano, gris y negro austeros para el coreano, e iban seguidos por grupos de monjes más jóvenes y traductores con cabezas rapadas. Tomaron asiento en sus respectivos cojines en la postura familiar, con las piernas cruzadas, y el anfitrión dejó claro que tenía que empezar el monje Zen, que era más joven. El lama tibetano se sentó muy sosegado, pasando las cuentas de un rosario de madera, un mala, con una mano mientras murmuraba continua e ineludiblemente Om Mani Padme Hum. El maestro Zen, que ya estaba adquiriendo cierta notoriedad por su método de lanzar preguntas a sus alumnos hasta que se vieran obligados a admitir su ignorancia, y después les gritaba: «¡Mantén esa mente que no sabe!», buscó dentro de su túnica y sacó una naranja. «¿Qué es esto?», preguntó al lama. «¿Qué es esto?». Esta era la típica pregunta de apertura y sentimos que estaba dispuesto a abalanzarse sobre cualquier respuesta que se le diera. El tibetano se quedó sentado en silencio, pasando las cuentas de su mala y sin hacer nada por responder. «¿Qué es esto?», insistió el maestro Zen, sosteniendo la naranja delante de la nariz del tibetano. Kalu Rinpoche se inclinó muy lentamente hacia el monje tibetano traductor que tenía a su lado, y los dos estuvieron susurrando en ambos sentidos durante varios minutos. Finalmente, el traductor se dirigió a la sala. «Rinpoche dice, ¿qué le pasa? ¿No tienen naranjas en su país?». El diálogo no continuó.